Saludos compañeros de cálculo diferencial, mi nombre es Amar Jael Paula y el día de hoy les traigo mi video explicativo en el cual vamos a ver algunos ejercicios de la tarea número 10 de esta unidad número 3, cálculo diferencial. Los ejercicios que veremos serán el 17 y el 18, entonces vamos a dar formal inicio con el 17, que nos dice encontremos la derivada de la función f de x, que es igual a 1 menos x por e a la x sobre x más e a la x. Lo primero que vamos a hacer a la hora de derivar es, digamos, encontrar, analizar cuál es la operación matemática que involucra a la mayoría o a todos los términos de la función. En este caso podemos ver que es una división. Entonces vamos a recordar la ley de derivación de las divisiones que nos dice lo siguiente: f de x derivada por g sin derivar menos f sin derivar por g de x derivada sobre g de x al cuadrado. ¿Pero qué es f de x y qué es g de x? Bueno, mi numerador va a ser f de x y mi denominador va a ser g de x. Entonces yo voy a reescribir eso de la siguiente manera. Tengo el numerador derivado por el denominador menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Entonces vamos pues a derivar. Tenemos la función y decimos que vamos a ir derivando por partes. En este primer término, recordemos, ubicamos cuál es esa operación matemática. En este caso es la resta. Entonces, ¿cómo yo derivo una resta? Bueno, según la ley de la derivación, yo voy a decir la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. En este caso sería la derivada de 1 menos la derivada de x por e a la x. Entonces, vamos a iniciar. La derivada de una constante, la constante viene siendo un número. La derivada de un número siempre va a ser igual a 0, entonces tengo que la derivada de 1 va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con el otro término? Que viene siendo este que está por acá. Bueno, aquí se da una multiplicación, entonces yo voy a buscar la ley de derivación para multiplicación. ¿Y qué me dice esta? Bueno, esta me dice que la derivada de la multiplicación es igual al primer término derivado por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por el segundo derivado. Entonces yo voy a tener la derivada de x, que es el primer término, por e de x, más x sin derivar por e de x derivado. Entonces vamos a proceder diciendo que la derivación aquí de x, la derivación de x siempre va a ser igual a 1. Entonces, así de la misma manera, la derivación de e de x va a ser igual a e de x. Entonces, esta derivada me va a dar de la siguiente manera. En el caso de x igual a 1 y en el caso de dx igual a e de x. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues bueno, voy a multiplicar 1 por e de x y x por e de x. Esto me va a dar como resultado e de x más x por e a la x. Recuerdo aquí el símbolo negativo y este 0 pues lo puedo eliminar porque no me suma ni me resta nada. Entonces, como consecuencia voy a tener que la derivada de esta parte de la función va a ser igual a menos e de x menos x por e de x. Porque recordemos aquí tenemos un signo negativo, entonces tenemos que multiplicar los elementos de aquí por este signo. En consecuencia vamos a tener que esta función, que teníamos esto por derivar, se ha convertido en esto. Pero ahora tengo un segundo elemento por derivar y es a lo que vamos a continuación. La derivada de esto, como sabemos, una derivada de una suma o una resta, pues busco la derivada de cada uno de los términos y decimos que la derivada de x igual a 1 y la derivada de x igual a e de x. Entonces sería de la siguiente manera: 1 más e a la x. De tener esta función, ahora tengo esta, ya con el término derivado. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Ya terminé de derivar, pero tengo que simplificar para que mi procedimiento esté correcto. Entonces voy a proceder a multiplicar los elementos de este término con los elementos de este término. Dígase el primero por el primero por el segundo y así sucesivamente. Este resultado me va a dar esto. Por ejemplo, en el primer caso, menos e a la x por x viene siendo menos x por e a la x. Voy a hacer lo mismo con los elementos de este lado. Voy a multiplicar los elementos de este término con los de este término. El primero con el primero con el segundo. Y voy a obtener este resultado. Recordemos el símbolo negativo que está acá. Por ende, cuando yo reescriba, voy a tener en cuenta eso y voy a multiplicar todos los elementos que están aquí adentro por el menos que tengo aquí. Dígase 1 por menos 1,
e a la x más por menos e a la x. Y bueno, obviamente mi denominador acá lo voy a seguir pasando igual, porque hay que utilizarlo, ¿verdad? Entonces, por acá voy a tener esta función. Pero ¿qué pasa? Aún puedo simplificar más, porque hay términos que al yo restarlos me van a dar 0. Por ejemplo, menos x por e a la x y más x por e a la x. O también menos x por e a la 2x y más x por e a la 2x. Eso yo lo voy a eliminar. Entonces voy a tener como resultado de la derivada de mi primera función menos e a la 2x menos x a la 2 por e a la x menos e a la x menos 1, todo esto sobre x más e a la x al cuadrado. Pasemos con el siguiente ejercicio, que es el número 18, donde nos dice que derivemos la función f de x igual a x a la 4 más 3x a la 2 menos 2, todo esto lo hago a la 5. Aquí hay una particularidad, y es que tengo que utilizar lo que llamamos regla de la cadena. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no es solamente la derivada de esto que está acá, sino que esto que está acá también está elevado a una quinta potencia. Entonces voy a hacer lo que la regla de la cadena me dice. ¿Y qué es lo que me dice? Bueno, que yo voy a llamar primero esto mi elemento X, o podemos llamarlo U, vamos a llamarlo U, y voy a decir lo siguiente: el exponente lo voy a multiplicar por U, y como exponente del elemento de X voy a poner el exponente que tengo menos 1, y eso lo voy a multiplicar por mi U derivada. Entonces yo voy a tener aquí 5 por U elevado a la 5 menos 1 por U derivado. Aquí voy a decir que ya no es 5 menos 1, sino que es 4, y voy a proceder entonces para derivar. Cuando vayamos a derivar, aquí sabemos que es suma y resta, entonces voy a, digamos, derivar cada elemento por separado. En este caso, recordemos que una constante numérica, o sea, el 2, va a venir dando 0. Entonces, mi derivada va a ser la siguiente. Aquí yo digo 4 por 1, 4, y 4 menos 1, 3, 4x3. Aquí 3 por 2 son 6, y 2 menos 1, pues 1, 6x. Y esta viene siendo mi derivada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a multiplicar este 5, pero no por los elementos de este, sino por los elementos de U ya derivado. Te voy a decir 5 por 4x3 y 5 por 6x. Lo que me va a traer como resultado de la derivación de la función f de x en el ejercicio 18, la derivada es igual a x a la 4 más 3x a la 2 menos 2 a la 4 por 20x3 más 30x. Y pues bueno, señores, no fue magia, fue matemática. Espero que el video les haya gustado, que hayan podido comprender, que haya sido de provecho. Y pues, sin nada más que agregar, que pasen un feliz resto del día y claro, feliz Navidad.